Regresamos nuevamente, gente linda y bonita, radio informativa Mantra. Quise hacer recorte en este momento para comentarles acerca de ¿cómo se llama? Ya una vez sabiendo la clasificación de la policitemia, que son dos, sí, comentarles que la policitemia vera, ¿verdad? Como les estaba diciendo. Esta enfermedad se presenta con aumento de la masa global corporal de la sangre, de las hematias, pues, sin causa funcional aparente, sin estímulos de hormonas como la eritropoyetina, como les decía. ¿Cómo se llama? Este tipo de enfermedad más bien, ¿cómo se llama? Es un trastorno general de la médula ósea, ya sea que se acompañe de además trastornos de los leucocitos, que son otras células sanguíneas que tienen la propiedad más bien que tienen la característica de ser células del defensa del sistema inmune, trombocitos, displasia mieloide, ¿sí? Y tendencia a la fibrosis medular o riesgo de leucemia aguda. Esto pues suele generar la policitemia, ¿verdad? Es poco frecuente, afortunadamente. Es más o menos hay un ¿cómo se llama? Estudio que hace muchos tiempos se hizo y nos data que consumó un estudio en la población mexicana y nos data que entre 1 a 2 casos se llegan a observar en cada 100,000 habitantes. Entonces es muy raro, es un trastorno muy raro, pero pues obviamente tenemos que conocerlo, ¿verdad? El paciente normalmente se queja, sí, de dolor en la cabeza, ¿verdad? Como si le fuera a estallar la cabeza, vértigo, ¿verdad? También ¿cómo se llama? Letargo, así como que anda todo aletargado, o sea, cansado, dolor dorsales en la espalda, fatiga al hacer el ejercicio. También hay síntomas de enfermedad en la sangre, enfermedad vascular, como la angina de pecho, que en algún momento en alguna plática se las comenté en qué consiste este trastorno, insuficiencia del flujo cerebral, sí, o de las venas suprahepáticas, ¿verdad? Entonces es bien importante, ¿sí? Que conocer eso, porque pues las principales complicaciones son paradójicamente aumento en el riesgo de trombosis y hemorragias. Entonces, aunque sea muy escasa la población que tiene este padecimiento, pero pues si nos llega a nosotros en el consultorio dental un paciente con estas características, pues o con la enfermedad ya diagnosticada, pues sí es bien importante que tengamos un conocimiento actualizado del padecimiento, porque nos puede dar un susto el paciente ahí, peor aún puede haber un desenlace fatal que ponga en riesgo nuestra integridad física y la integridad física de la persona que pone en sus manos nuestra atención, ¿verdad? Como efecto de la trombosis múltiple, pues obviamente se observan un gran consumo de factores de coagulación, ¿verdad? Provocándose un déficit en los elementos que pueden hacer, o sea, que pueden evitar que estos elementos, o sea, como hay un gran consumo de estos elementos de la coagulación y no se reponen tan fácilmente, ¿sí? Pueden hacer visible ante situaciones hemorrágicas, sí, obviamente, sobre todo en los tratamientos quirúrgicos, pueden no recuperarse y ocasionarnos en el momento un sangrado. Sí, un sangrado profuso, una hemorragia severa, Entonces hay que tener mucho cuidado, hay que conocerla, ¿verdad? Bueno, ese es un tipo de policitemia, la policitemia primaria, ¿sí? Y le existe la policitemia secundaria, que pues son secundarias, se les nombra porque son, ¿cómo se llama? Policitemias verdaderas, pero que tienen que ver con otros factores sistémicos o de geografía, de ubicación de ciertas personas, a diferencia de los primeros, que es meramente congénito. Bueno, hereditario, la policitemia vera. Las policitemias secundarias, existe la policitemia de las alturas, sí, la policitemia de las, bueno, voy a irle, antes de mencionarlas voy describiendo, son 5, sí, voy a ir describiendo una por una. La policitemia de las alturas. En esta se observa un incremento en el número de los glóbulos rojos de los eritrocitos en los individuos que viven a alturas superiores a los 3,000 metros sobre el nivel del mar, ¿verdad? A esa altura pues está muy cerca nuestros aquí vecinos del estado de Toluca, ¿verdad? Hay gente que pues obviamente vive en los Andes, ¿verdad? Otras, ¿cómo se llama?
personas que viven en ¿cómo se llama? En las serpas del Himalaya, ¿verdad? ¿Cómo se llama? También manejan valores altos de esas células, y por eso es que este tipo de policitemia se le llama policitemia de la altura. Y lo curioso es que los valores sanguíneos se normalizan al abandonar los individuos las grandes alturas, o sea, se salen de habitar esos lugares y con el paso del tiempo, que es más o menos unos 5 o 15 días, que es cuando ¿cómo se llama? La vida promedio de las hematies, es cuando vuelven a la normalidad sus valores de estos glóbulos rojos. Otra policitemia secundaria sería la asociada a enfermedades pulmonares crónicas obstructivas, ¿verdad? Las enfermedades crónicas obstructivas, por ejemplo, la enfermedad pulmonar crónica obstructiva, ¿verdad? Deriva de ¿cómo se llama? También insuficiencia respiratoria por algún tipo de bacteria o virus, y ¿cómo se llama? Y muchas enfermedades crónicas degenerativas de los pulmones, ¿verdad? Pueden ocasionar una disminución en la oxigenación de los tejidos, que trae como consecuencia, ¿sí?, una respuesta de la médula ósea, de la matriz donde se forman todas las células sanguíneas, ¿sí?, un incremento de la liberación de estos glóbulos rojos. Este mecanismo compensador a la larga es nocivo, ya que aumenta la resistencia vascular, o sea, los pacientes se vuelven hipertensos y dificulta el flujo sanguíneo en el lecho pulmonar, ¿verdad? Entonces, pues sí, la enfermedad pulmonar crónica obstructiva, ¿verdad? Y muchas enfermedades crónicas obstructivas pulmonares, pues obviamente ocasionan una policitemia secundaria. Otra policitemia secundaria también la vamos a observar en transporte o liberación de oxígeno por la hemoglobina, ¿verdad? ¿A qué me refiero con esto? A los adictos al consumo de tabaco. Tienen en su sangre más de 5%, hay una proteína, una enzima que se llama carboxiaminohemoglobina, ¿sí?, responsable, si es una proteína que tiene gran afinidad al oxígeno, ¿sí?, y es ¿cómo se llama? Precisamente la responsable de que ¿cómo se llama? De que pues ese oxígeno, o sea, debe estar siempre en el cuerpo, ¿no? Pero pues que ese oxígeno se intercambie, ¿sí? Entonces aquí esa enzima proveniente de la hemoglobina, para que haya el intercambio de gases, para que se dé el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono en el organismo, ¿sí?, a veces está aumentada, ¿sí? Entonces pues pues al tener gran afinidad al oxígeno, dificulta la liberación de por medio de los tejidos, se satura y por ende, ¿cómo se llama? Genera una policitemia o un aumento de las células rojas. Sí, los fumadores cuentan también con otros mecanismos para producir una gran cantidad, ¿sí?, de glóbulos rojos, como son el efecto diurético de la nicotina y la bronquitis crónica, ¿verdad? Entonces, pues también son una policitemia secundaria, está relacionada con los pacientes que fuman tabaco, ¿verdad? Otra, la policitemia relacionada con alteraciones renales. Pues obviamente algunos trastornos del riñón tienen una respuesta, una producción incrementada de otra enzima, que es la eritropoyetina, que es una hormona, ¿sí?, y enzima renal que estimula la modulación y la liberación al torrente sanguíneo de los glóbulos rojos, produciéndose de más, por lo cual se aumentan y el paciente tiene policitemia, ¿verdad? Y la última de estas policitemias secundarias, que les digo son 5, es la policitemia originada por el exceso de andrógenos y corticosteroides. Pacientes que toman ¿cómo se llama? Andrógenos, o pacientes ¿cómo se llama? Que hacen un poquito de trampa a la hora de hacer ejercicio, ¿verdad? Con los andrógenos, estrógenos, ese tipo de hormonas estimulantes. Algunos pacientes que toman corticosteroides, ¿verdad? Para ciertos padecimientos que ya en algún momento les comenté. No voy a redundar en eso, ¿verdad? Pero un exceso de estas hormonas genera policitemia secundaria debido a que estas sustancias son estimulantes fisiológicas de la producción de los glóbulos rojos. Bueno, vamos a pasar al tratamiento médico y después al manejo odontológico, pero ya me entendieron cuáles son las dos, ¿sí? Policitemia, que les quede muy bien en claro que es una policitemia. Entonces, regresamos después de un corte.